Diputados, políticos, periodistas, abogados, sindicalistas, arzobispos y hasta presidentes de las distintas naciones, todos abogan por el imperio de la ley como el medio para lograr alcanzar el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho es el imperio de la ley, entonces, si el objeto de esta plática es hacia una definición de lo que es el Estado de Derecho, bien podríamos terminarla aquí y ustedes retirarse a sus actividades. Pero yo les preguntaría si se irían tranquilos o desilusionados o molestos o probablemente decepcionados. Pero si el Estado de Derecho es el resultado del imperio de la ley, entonces, ¿por qué la molestia? A menos que lo que ustedes vieron no corresponda a la idea que ustedes tenían. ¿Cómo es posible que el imperio de la ley, que trae como resultado el Estado de Derecho, produzca también situaciones como la que vimos en la escena de la película y que lamentablemente en nada están alejadas de la realidad? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Algo no encaja? ¿Algo está mal? Hay una contradicción. Contradicciones que producen confusión y embaucan a las personas. En función de un fenómeno que Alex Grigelmo denomina la seducción de las palabras. Y es que las contradicciones producidas entonces por la seducción de las palabras se convierten en la herramienta principal y preferida de los manipuladores de la opinión y de los embaucadores. Y es que, como dice Alex Grigelmo en ese libro, cuando se produce ese fenómeno de la seducción de las palabras, la seducción parte de la mente o el raciocinio de una persona, pero no se dirige a la razón o al intelecto de otra, sino que se dirige a sus sentimientos o a sus emociones. Fíjense ustedes qué prestancia o qué contundencia tiene el término o las palabras el imperio de la ley. Tienen una contundencia encantadora, prácticamente irresistible. Pero esas mismas leyes, en manos del alcalde Vargas, probablemente ya no parezcan tan encantadoras. Porque lo que recibe el alcalde Vargas es el compendio de las leyes federales, es decir, todas las leyes de ese estado. Pongámonos nosotros un momento en la idea de que nosotros somos ciudadanos de ese estado. Por lo tanto, nosotros vamos a estar sujetos al imperio de esas leyes. Y ahora resulta que esas leyes van a ser utilizadas como un instrumento en nuestra contra. Entonces, ¿cómo es posible que si el imperio de la ley es el que trae como resultado el Estado de Derecho, ahora resulta que eventualmente nosotros vamos a poder pasarla muy mal en ese Estado de Derecho? ¿Cómo salimos entonces de esa paradoja? Bueno, lo primero sería tratar de alejarnos de esa seducción de las palabras y que el término o la palabra ley no nos encandile, lo que todos hemos leído en más de alguna oportunidad, la majestad de la ley, no nos encandile, no nos seduzca. Y a todo esto, pues, ¿qué es la ley? La ley no es otra cosa en una tradición
romano canónica como la nuestra, no es otra cosa más que el resultado formal y aritmético de un proceso. Un resultado meramente formal y aritmético de un proceso que generalmente está establecido en una constitución y que se inicia con la presentación del proyecto de ley y termina con la promulgación, y en medio se suscitan las distintas asambleas o sesiones legislativas en donde se va aprobando el proyecto por sus fases y en donde el quórum y la mayoría, que son datos eminentemente aritméticos o numéricos, se van a volver de una relevancia determinante. Y entonces todo aquello que pase o sufra ese proceso resulta siendo una ley. La coacción es la fuerza que se ejerce sobre una persona. Para proteger al individuo de una coacción arbitraria que sus semejantes o sus pares puedan ejercer sobre él, cuando se gesta o nace la idea del Estado, se le desplaza hacia él el ejercicio monopólico de la coacción, de tal forma que es el único que puede ejercer legítimamente la coacción. Es decir, la coacción deja de estar en manos privadas y pasa a ser una facultad monopólica del Estado. Pero para ejercer esa coacción, el Estado utiliza como instrumento la ley. Y se vale de la ley precisamente por la característica de generalidad que la ley tiene. La ley está en todas partes, por eso es que es general. Entonces, un instrumento que nació para proteger al individuo de una coacción arbitraria que pudiera ejercerse en contra de él, eventualmente pasa a ser un instrumento que se va a usar en su contra. Y entonces sucede lo que Frédéric Bastiat escribió en un ensayo que se denomina La Ley en 1848, el fenómeno de la expoliación de la ley. Y entonces la ley, en manos del Estado, puede convertirse en un instrumento de expoliación. Y ese riesgo, ustedes ven, lo pueden ver todos los días, sigue vigente hasta nuestra fecha. Cabe entonces preguntarse si ante ese riesgo aún se puede definir el Estado de Derecho como el imperio de la ley. Volvamos un momento a lo que Alex Grigelmo denomina la seducción de las palabras. Dice Grigelmo, las palabras se contaminan y una vez contaminadas ya no apelan a la razón de las personas, sino que apelan a su emoción o a su sentimiento. La ley, esa palabra en frío, así a primera vista, es un término incuestionable. Entonces se llega a la conclusión de que la ley, por ser ley, es buena, o al extremo, en donde se afirma la ley es la ley, y así es. Y eso, unido a la preponderancia que en un sistema pudiera tener el positivismo jurídico, trae como consecuencia la equiparación de los dos términos. Si alguno de ustedes le preguntara a las personas que argumentan que el Estado de Derecho es el imperio de la ley, si existe alguna diferencia o distinción entre ley y derecho, yo me atrevería a anticipar la respuesta en sentido negativo. Pero sí existe una diferencia. ¿Qué es el derecho? Menuda pregunta para un término que no tiene una sola respuesta. A mí me causó mucha gracia encontrar esta definición cuando preparaba esta plática, de un diccionario que medio en chiste y medio en serio hizo este escritor, que es el escritor de Madame Bovary, cuando dice en su diccionario derecho, y esa es la definición que pone, no se sabe qué es. Y es que el derecho es una palabra multívoca.
Es decir, admite distintos conceptos, distintas formas de decir qué es. Dice Manuel Atienza en su libro, ¿qué es derecho? Es un problema sin solución. Y el tratar de encontrar una solución le es delegado a la filosofía del derecho. Pero dentro de la filosofía del derecho hay distintas escuelas. Y entonces va a resultar que van a haber tantos conceptos de derecho como escuelas de filosofía de derecho hay. Solo recordemos algunas. El justnaturalismo, el derecho natural, el justpositivismo, el positivismo jurídico, el realismo con sus dos vertientes, la escuela evolutiva del derecho, y cada una con una propuesta distinta. Entonces, si es imposible encontrar una sola definición unívoca del derecho, quizás podríamos intentar sintetizar en una lista de características cuáles son las que, como dice Ortega y Gasset, desde su perspectiva, cada una de esas escuelas propone cuando trata de explicar qué es derecho. Esta cita que ustedes ven aquí pertenece a un ensayo publicado por la Asociación Mexicana de Derecho Comparado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo fue escrito por el doctor Imer Flores. Y dice el doctor Flores, esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen ciencia o disciplina científica, facultad, potestad o prerrogativa del individuo, resultado de las fuentes formales, ideal de justicia, sistema de normas e instituciones y producto social o cultural. Así que sigamos en nuestro ejercicio atrevido. Ya tratamos de obtener una síntesis de las características propuestas por las distintas escuelas. Sigamos en ese atrevimiento de sintetizar y en base a esas características pensemos entonces que el derecho es a la vez un hecho, una norma, un valor y una experiencia jurídica. El derecho es un hecho en tanto que es la respuesta o consecuencia a determinada realidad que quedará plasmada en una norma que en la cotidianidad de su implementación tenderá a la realización de valores, especialmente la justicia. Aunque no hayamos logrado una sola definición de derecho, al menos sí hemos logrado establecer que derecho y ley no son lo mismo. Y que, por lo tanto, no podemos definir el Estado de Derecho encasillándolo en una definición simplista que diga que es el imperio de la ley. Porque el concepto de derecho al que se refiere el término Estado de Derecho supera con creces o desborda con creces el concepto de ley. Pero no tenemos una definición unívoca de derecho. Entonces, ¿cómo podemos explicar qué es un Estado de Derecho? Quizás algunas de las características que se enunciaron en el ensayo publicado por la Asociación Mexicana de Derecho Comparado nos pudieran servir. El derecho es un sistema de normas e instituciones que responden a un ideal de justicia. Así el Estado, como organización política, jurídica, social, que no obstante ser el único productor de leyes
someta su funcionamiento y el de sus elementos, especialmente el del gobierno, a las mismas instituciones que él ha creado, y por lo tanto que se rijan por las mismas leyes que rigen las actividades de los particulares, entendiendo estas leyes como normas de conducta que serán utilizadas por todos como instrumentos para el logro de sus propios fines, pero que al mismo tiempo tiendan a realizar el valor de la justicia en las relaciones entre particulares y entre el Estado y los particulares. Cuando estemos en presencia de ese esquema o de esa organización política, entonces cabrá hablar o decir que ese es un Estado de Derecho. Cuando Adolf Eichmann fue juzgado, él comienza su alocución diciendo: yo lo único que hice fue obedecer la ley de mi país. La única forma de entender el razonamiento del veredicto del juez, cuando dice leyes que incluso fueron ilegales para el propio Estado alemán, ¿cómo una ley puede ser ilegal?, es sabiendo que existe una medular diferencia entre la ley y el derecho. ¿No es entonces suficiente definir el Estado de Derecho como el Estado en donde impera la ley? Así que tal vez podemos terminar nuestra jornada de hoy proponiendo que el Estado de Derecho es aquel que hace del derecho su esencia misma. Muchísimas gracias. Buenos días. A mí me gustaría saber un poco en qué se basa usted para ejercer su profesión si no hay una definición unánime de derecho. Bien, tal vez comenzando con un comentario. En esta universidad la facultad de la cual yo soy decano se llama Facultad de Derecho. En otros países se llama Facultad de Leyes. La tradición mexicana, por ejemplo, es mucho sobre eso. O el término común, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta universidad nace con dos facultades, una de ellas es esta facultad, y en el ideario, cuando se crea, dice que precisamente lo que se busca es tratar, no lo decía con esas palabras porque no existía ese libro, pero como que quitarle a las palabras esa seducción que ahora tienen en cuanto al imperio de la ley. Más bien es tratar de buscar algo conceptualmente distinto, que es el derecho. Ahora, tal vez una cosa que hay que mencionar es que si bien ley y derecho no son lo mismo, también hay que hacer otra diferencia intrínseca en la ley. Y es que es diferente hablar del positivismo jurídico, que es, por ejemplo, el razonamiento del que defiende a los jueces alemanes y dice, estas eran las leyes del Estado y esas se cumplían, o lo que dice Eichmann cuando dice, yo solo cumplí la ley de mi país, versus lo que es el derecho positivo de cada país, que es el que uno aplica en el ejercicio cotidiano de su profesión. La clave está en tratar de encontrar la posible realización de los valores que tiende a realizar el derecho cuando uno en su profesión aplica la ley positiva. Le pongo dos casos. Uno, cuando uno sirve de árbitro, por ejemplo, en arbitrajes de equidad, es donde más fácil es hacer prevaler los valores del derecho, porque uno se puede apartar de la fría ley positiva. Pero cuando no lo puede hacer, todavía le queda lo que Ángel Osorio decía: no pases nunca sobre un estado de tu conciencia. Si usted considera que al aplicar una ley usted está traicionando los valores del derecho, no tome ese caso. Yo creo que esa es la norma de conducta que debiera regir a cualquiera que ejerza esta profesión en un sistema jurídico como el nuestro, que dicho sea de paso, no es ni mejor ni peor que el sistema del common law, es simplemente distinto. Son dos realidades distintas. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Me llamó la atención lo que mencionó acerca de que no todas las leyes son legales, incluso podríamos incluir la legitimidad de una ley. Sí. La primera pregunta es, ¿qué considera usted que es el criterio para determinar si una ley es legítima o no? ¿Quién la determina? Y yo estaba pensando, por ejemplo, digamos en el caso nuestro, la Corte de Constitucionalidad creo que es una forma de determinar si una ley es legítima o no. Entonces aquí viene el problema que creo que se está discutiendo mucho en este seminario, que es en cuanto a la política.
O sea, que es un órgano que va a determinar la legitimidad de nuestras leyes, pero que no se basa solo en eso, sino en política. Y muchas de sus decisiones son políticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque el único órgano, según a mi criterio, que puede determinar la legitimidad de una ley, se basa no en una decisión, no sé, correcta o legal, sino en una decisión política. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. Cuando tratamos de definir lo que era el derecho, decíamos que tal vez podíamos tomar algunas de las características de las 6 que propone la UNAM en ese estudio. Una de esas características era sistema de normas e instituciones, ¿de acuerdo? El Estado de Derecho es en realidad eso. Son normas que sirven de fundamento a instituciones cuya actividad debiera de traducirse en la vigencia de los valores que el derecho tiende a realizar. Hay un libro que mi papá me regaló cuando yo empecé a estudiar esta carrera que se llama Iniciación a la Abogacía. Y hay una frase de ese libro donde dice, las instituciones valen por las personas que la conforman. Yo debo reconocer que es muy difícil tratar de deslindar el componente político a la hora de conformar esas instituciones. Pero el último reducto que queda para que el derecho impere más que una ley ilegítima es la calidad de las personas que integran las instituciones. Y voy a señalar 2 casos. No sé si ustedes lo recordarán, no sé qué promedio de edad tengan aquí, pero tal vez lo oyeron mencionar. La Corte de Constitucionalidad escribió una de sus páginas más brillantes cuando, bajo el asedio de los soldados, y eso es cierto, yo no me lo estoy inventando, cuando el expresidente Jorge Serrano disuelve el Congreso y disuelve la Corte. La única que no disuelve es la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad sesiona esa tarde en su sede, enfrente del Colegio Belga, como una medida para amedrentarlos. Hay tropa y tanques afuera, y la Corte de Constitucionalidad resuelve que lo que hizo el presidente de la República es inconstitucional. Y ahí comienza la debacle de ese proceso que dura exactamente una semana. Pero así, una de cal y una de arena, hace en las elecciones antepasadas la Corte de Constitucionalidad, copada por intereses políticos, dicta una resolución legal, pero totalmente contraria al derecho, al permitir la inscripción de un candidato que tenía un impedimento claro constitucionalmente hablando. Eso es lo que yo trato de decirles, que al final no hay forma de garantizar la idoneidad de las personas que conforman las instituciones. Cuando se creó la actual Constitución y se estableció el sistema de comisiones de postulación, que no existía en la Constitución de 1965, se hace precisamente para tratar de matizar cualquier preponderancia política en el nombramiento de magistrados y jueces, por ejemplo, que antes eran nombrados directamente por el Congreso. Pero es muy difícil. Y solo como una anécdota en cuanto a lo que me preguntaban sobre la última palabra que tiene la Corte de Constitucionalidad, uno de los más preclaros juristas de este país, el licenciado Jorge Skinner Klee, siempre decía, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. Buenos días, doctor. Primero que nada, quería felicitarlo por tu participación, porque creo que pudo ilustrar bien la diferencia que realmente existe entre una norma que tiene un proceso formal, por decirlo así, y lo que realmente es el derecho. Y la pregunta va encaminada hacia una consideración que nos pudiera dar pequeña del derecho de rebelarnos que tenemos los ciudadanos en contra de las normas que sean ilegales, o si es que no existe ese derecho, y si sí, ¿cómo es que funciona y cómo lo podemos manifestar los ciudadanos de un Estado? Yo creo que está de alguna manera consagrado en la tradición constitucional cuando dice que nadie tiene obligación de acatar normas que sean manifiestamente ilegales. O sea, yo creería que tiene ahí, aunque suene paradójico, ¿verdad?, un asidero legal. Sin embargo, yo creo que en una tradición en donde impera el criterio no del derecho positivo, sino positivista, que es distinto, ejercer ese derecho es sumamente difícil y complicado. Salvo que a quien le toque juzgar el caso privilegie lo que la ley de organismo judicial tiene en su artículo 10 cuando dice los principios generales del derecho. Yo recuerdo hace algunos años cuando hubo una reforma fiscal
los que se oponían a la reforma fiscal precisamente salían en anuncios en la televisión, decían, estoy hablando del año 1988 probablemente, 87, decían no pague impuestos porque lo que está haciendo el gobierno es ilegal. Realmente es que era ilegítimo, ¿verdad? Era una ley ilegítima. Y durante algún tiempo funcionó, incluso se convocó a un paro nacional, no abrieron las empresas ni los comercios ese día, pero al final el problema es el que se da en la película, ¿verdad? La ley es un instrumento que al fin de al cabo puede ser un instrumento neutro. Así que si el gobierno tiene copadas las instituciones y no hay una efectiva división de poderes, es probable que a pesar de que la protesta sea legítima, la califiquen de ilegal y por lo tanto se juzgue desde esa perspectiva particular. No son problemas fáciles de resolver, pero creo que el primer paso está dado al entender, al salir de aquí, sabiendo que cuando uno lea las noticias y oiga a los políticos y oiga a los comentarios diciendo es que el imperio de la ley para tener un claro Estado de Derecho, cuidado, ¿verdad? Buenos días, gracias por su conferencia. A usted por venir. Mi pregunta, estoy tratando de ver cómo la formulo, porque realmente el problema que el concepto de derecho causa sí se ve bastante complicado. Sí. Hace poco estudiaba en una clase a Kelsen con una ciencia pura del derecho, luego a Hayek con un orden espontáneo. Y a Javier Herbada con el derecho natural. Confunde un poco. Sí. Sin embargo, a mí me llama la atención este concepto de Estado de Derecho, el cual todos tratamos de defender, pero en sí no podemos definir. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de qué se podría definir como justicia dentro de un Estado de Derecho, quién será el más apto para aplicarla, tomando en cuenta que las leyes dentro de un Estado pues también son aquellas hechas por el Poder Legislativo y todo eso. ¿Y qué opina también usted sobre los juicios internacionales? ¿O será que esto debería de existir, esta aplicación de organismos internacionales en algunos países, como el caso que nosotros tenemos ahora, la CICIG aquí en Guatemala? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, respecto a la primera pregunta, vamos a ver si la podemos recapitular. Siendo difícil entonces definir de una sola manera qué es el derecho, ¿cómo es entonces que se pueden solucionar controversias si todos estamos sujetos a las mismas leyes que al final son producto de un proceso meramente formal? Así es la pregunta. Bueno, miren, existe una corriente que se denomina el derecho de los jueces. Suena como contrasentido porque, como correctamente dijo la interlocutora, la ley es hecha en una tradición como la nuestra por un organismo del Estado que es el Congreso. Así que en la tradición pura de Kelsen, por ejemplo, que usted mencionó, el juez lo único que tiene que hacer es aplicar la ley. Pero esta corriente que está muy en boga, especialmente donde hay tribunales constitucionales con mucha tradición, como España, por ejemplo, o el caso de Colombia, que yo conozco más cerca, existe lo que se llama el derecho de los jueces, que es cuando los jueces no se concretan únicamente a aplicar fríamente la ley, sino que tratan de descubrir cuáles eran las legítimas expectativas que las partes tenían en ese conflicto. Mire, definir la justicia creo que es tan difícil como definir el derecho, pero yo he encontrado una definición con la que yo en lo personal me siento cómodo, y es lo que cada una de las partes legítimamente puede esperar de la otra. Así que cuando aquella norma del derecho romano donde dice dar a cada quien lo suyo, no significa dar a cada quien lo suyo lo que un tercero disponga, sino dar a cada quien lo que ese tercero descubra eran las legítimas expectativas que las partes tenían cuando se relacionaron. Ese es el derecho de los jueces. Y eso solo es posible si el juez se abstrae un tanto de la norma pétrea del derecho positivo y lo integra con los principios generales del derecho. Si ustedes me preguntaran si eso es posible aquí, yo les diría que hay una pequeña puerta, hay una pequeña ventanita en la ley del organismo judicial, cuando en casos de interpretación de la ley, integración de la ley, le permite al juez aplicar, está en el último de los incisos, pero ahí está, los principios generales del derecho.